se reúnen para discutir e intercambiar ideas de temas de tendencia en la industria. En esta ocasión, el tema que tenemos preparados para ustedes es CODI, retos, oportunidades y su efecto en el ecosistema financiero. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra al moderador de esta sesión, Luis Eduardo Pérez Mata, presidente de ICM. Adelante, Luis. Muchas gracias, Gabriel, por esta bienvenida, por esta introducción, y gracias a todas y todos los participantes que ya se encuentran conectados en nuestra Open Session, ahora con un tema que me parece de lo más interesante. Pero antes de que entremos en materia, a mí me gustaría darle la bienvenida a nuestro patrocinador de esta sesión, a STP, y para eso me gustaría darte la palabra, Jaime, Jaime Márquez, director de Desarrollo de Negocios de STP. Bienvenidos y gracias por su apoyo para hacer posible esta sesión, Jaime. Es que es la única excepción de relevante, es esa. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias igual por la invitación. Muy emocionado de estar aquí, de platicarles de este nuevo método de pago y ahora sí que enseñarles estos retos y cómo estamos apoyando a las empresas, sobre todo entidades financieras, a tener este nuevo método de pago y digitalizarnos más, ¿no? Que estamos en esas etapas. Un poco platicarles de STP. STP es una empresa 100% mexicana. Nosotros llevamos 15 años en el mercado de medios de pago, ¿no? Somos una empresa autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como una institución de fondos de pago electrónicos. Y nosotros llevamos 15 años automatizando tesorerías y automatizando transacciones tanto con SPEI como con CODI para entidades financieras o cualquier tipo de empresas que tengan pues, un alto volumen transaccional, ¿no? Nosotros, pues, parte de nuestra labor de esta automatización de este método de pago es mejorar la experiencia de los usuarios finales, reducir costos y generar una automatización completa de las transacciones por SPEI, de las tesorerías de las empresas en México. Nuestra misión a lo largo de nuestra existencia es seguir impulsando los métodos de pago digitales, sobre todo ahora que pues bueno, estamos migrando a un mundo más digital. Parte de nuestro objetivo es seguir impulsando estos métodos de pago electrónicos como es el SPEI y ahora también CODI y pues para seguir creciendo el ecosistema digital. Nosotros apoyamos cerca de más de 1,000 empresas, ¿no? De todo tipo y pues bueno, parte importante de la ayuda que nosotros brindamos y hemos brindado a lo largo de nuestra historia, sobre todo es a las entidades financieras, ¿no? Que normalmente en nuestra experiencia eran conocidas como estas entidades que tenían pues, procesos algo no automatizados, manuales, un headcount elevado para poder realizar las tareas de tesorería y pues gracias a herramientas como la nuestra pues pueden lograr generar esta automatización y pues, bueno, un mejor uso de sus transacciones por SPEI, mejor uso de su tesorería y pues al final del día enfocarse en cosas más importantes como lo es crecer su negocio, ¿no? Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, Jaime, gracias a ustedes por sumarse a esta revolución que estamos haciendo desde Crevolution. Y me gustaría, bueno, darte otra vez la palabra para hablar acerca de un tema. A mí me gustaría primero, pues, ubicar en el contexto
del tema que vamos a abordar el día de hoy junto contigo y el resto de los panelistas que nos acompañan. Y me gustaría empezar con una pequeña reflexión, ¿no? Yo creo que la pandemia ha cambiado para siempre la forma en que la gente piensa acerca de varias cosas, pero sobre el tema que nos ocupa, pues particularmente sobre la forma en que la gente piensa cuando tiene que pagar las cosas, ¿no? Las cosas que consumimos en el día a día. Antes de que tuviéramos la situación de COVID-19, pues se podría haber argumentado que el tema de las formas de pago no era pues un top of mind en la gente, era una de las varias tendencias emergentes para las que se veía un panorama futuro. La forma en que pagamos bienes y servicios pues suele ser más una cuestión como de hábito, ¿no? Como algo que ya hacemos por inercia. Y por lo tanto, el cambio material en un comportamiento de pago, pues es un viaje largo. En condiciones tradicionales, tratar de cambiar la forma en que hacemos algo tan convencional y tan común como el pago se hace difícil, es un viaje largo, hay inercia, hay apatía, o también hay cierta aprensión de parte del consumidor para dificultar este proceso de adopción de una nueva metodología de pago, ¿no? Entonces, si el proceso de pago tradicional o el proceso de pago que utilizamos en el momento satisface las necesidades del cliente y el cliente se siente seguro, ese método es eficiente y familiar, pues en realidad hay pocos incentivos para cambiarlo, ¿no? Y ese ha sido, yo creo que el caso en muchos mercados de pagos pues ya muy maduros como los Estados Unidos o Europa Occidental, que durante mucho tiempo han sido atendidos por tarjetas de plástico y se han tardado mucho en poder adoptar pues alguna modalidad más moderna que esté, por ejemplo, vinculada con pagos móviles o con las famosas wallets para hacer compras en tiendas en línea, por decir algo, ¿no? Entonces, si comparamos esto con la experiencia en un país como China, que sus transacciones eran eminentemente en efectivo todavía hace unos 10, 11 años, pues eso generaba una necesidad muy grande de seguridad y de conveniencia que en ese momento no estaban satisfechas para el consumidor. Entonces ahí se daba un entorno fértil para que pues llegaran y se posicionaran bien el uso de billeteras digitales, ¿no? Los famosos wallets. Entonces, de esa manera a lo mejor es muy rápido adoptar un nuevo pago porque se convierte en dominante porque hace match con las necesidades. COVID-19, por otro lado, pues como que ha venido a traer ese ímpetu que se necesitaba para superar la inercia del consumidor y ha creado pues como un apetito global que no ha tenido precedentes anteriormente por poner énfasis en la forma en que pagamos, ¿no? Hay un estudio que hizo Visa, que si mal no recuerdo, el negocio se llamaba Back to Business. Ahí se hablaba de que un porcentaje cercano al 79-80% de los consumidores globales tuvieron que ajustar la forma en que pagan por los artículos a raíz de sus preocupaciones de seguridad vinculadas con la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, las entidades que manejan este tipo de aplicaciones en los pagos de comercio digital, pues utilizan ahora este tipo de coyuntura para poder adaptar su orientación al cliente, para poder adaptar los procesos de pago al entorno actual, para optimizar la experiencia de pago del cliente y por eso, de esa manera, pues aprovechar esta ola de la pandemia en beneficio de los medios digitales de pago, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser un buen punto de partida porque lo que vamos a discutir durante esta sesión es precisamente este medio de pago en particular, CODI, y probablemente hablaremos de algunos otros mecanismos de pago digital y el impacto que están teniendo en el entorno financiero. Y para eso, pues antes de plantearte una pregunta que traigo en mente, Jaime, me gustaría explicarle a toda la audiencia cómo va a ser la dinámica de nuestra sesión. Nuestra sesión va a estar dividida básicamente en dos partes, bueno, tres. La primera de ellas es una breve introducción sobre algunos temas concretos que queremos platicarles. La segunda, vamos a abrir a las preguntas de la audiencia, así que por favor, si quisieran abordar algún tema en particular o quieren hacer una pregunta muy específica a los panelistas, vayan escribiendo en el chat. Probablemente tengamos oportunidad de abrir algún micrófono para escuchar la pregunta de viva voz, pero nos vamos a basar mucho en lo que registren en el chat. En la segunda parte vamos a contestar esas preguntas, a continuar nuestra discusión y cerraremos con unas breves conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos directo al tema. A mí me gustaría, Jaime, empezar esta discusión por preguntarte, STP ha impulsado de manera muy específica, de manera muy importante el CODI.
¿Por qué no nos hablas un poquito de ello? Y creo que un buen punto de partida es, ¿por qué no nos explicas así puntualmente qué es CODI y qué rol juega en el ecosistema de medios de pago? Claro, sí, mira, CODI es un nuevo método de pago desarrollado por Banco de México hace pues, ya cerca de 2 años, ¿no? Y CODI es una funcionalidad del SPAY. Entonces, ¿qué significa esto? Que el SPAY, siendo un método de pago 100% líquido y el más económico en el mercado, el CODI viene a ser una funcionalidad adicional al SPAY, mejorando la experiencia del usuario, ¿no? Ahora, ¿qué podemos ver con CODI? CODI nos da la posibilidad a los usuarios de generar transacciones electrónicas a través de códigos QR o notificaciones push directo a las aplicaciones bancarias de los usuarios. Entonces, todo esto se basa en pues, mejorar la experiencia del usuario, generar un ahorro para las empresas y obviamente también un punto muy importante en este método de pago es evitar el contacto, ¿no? Entonces, eso también ha sido parte crucial también de nuestro impulso hacia CODI. Este método de pago donde no tienes que generar ningún contacto ni con una terminal, ni con efectivo, ni con un tercero, etcétera. Tú tienes contacto con tu celular, puedes generar transacciones de manera muy dinámica y pues, de manera muy fácil a través de estos códigos QR o notificaciones push a las aplicaciones bancarias, ¿no? Y otra cosa pues también muy importante es que este método de pago ya vive en nuestras aplicaciones bancarias, ¿no? Muchas veces mucha gente se acerca conmigo y me pregunta, oye Jaime, ¿cómo bajo CODI? ¿Dónde bajo una app o qué hago, no? Entonces, ahí un punto muy importante es, CODI ya vive en nuestras aplicaciones bancarias, ¿no? Dentro de cada aplicación de todos los bancos que tengamos nosotros los usuarios, ahí hay un apartado de CODI, ¿no? Entonces, ahí es únicamente darse de alta y pues, empezar a transaccionar. Y yo creo que justo ahí, perdón, sí, ya está abierto mi micrófono. Yo creo que justo ahí es donde hay como grandes oportunidades, porque parece ser una mecánica muy simple y sin embargo, pues sería interesante conocer cómo va este proceso de adopción en tecnologías similares, ¿no? Yo te agradezco mucho tu participación, Jaime. Voy a regresar contigo. Ahora me gustaría darle la palabra a Heye Guo. Él es CEO de Oply Digital Services. Y bueno, lo tenemos el día de hoy aquí participando con nosotros. ¿Qué tal, Heye? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Eduardo y todos los participantes. Muchas gracias, Heye. Oye, tú tienes una experiencia internacional que me pareció de lo más interesante y me gustaría plantearte, a ver si tú puedes ayudarnos. ¿Por qué no entramos un poco en materia desde una perspectiva más amplia y nos cuentas cómo ves la adopción de los canales digitales como CODI, pero a nivel internacional? ¿Qué está pasando en otros lugares alrededor del mundo con este proceso de adopción de las nuevas tecnologías? Es evidente que en todos lados se ha acelerado, pero ¿cómo va este proceso? Perfecto, muchas gracias, Luis Eduardo. Y me gustaría hablar de esta adopción, empezando con la parte de evolución en medio de pagos. Sabemos que en un principio todos los métodos de pago se han regulado por los bancos. En una segunda fase ya entraron las financieras, ¿no? Es decir, empresas que tienen actividades que parece o algunos servicios que pareciera de un banco, pero no necesariamente siendo banco, ¿no? Y una tercera oleada que lo que se observa en el Asia-Pacífico, específicamente en China, es que ya más empresas de Internet, que lo que llamamos OTT, over the top, que son jugadores ya digitales nativos, que ya están interesados en participar en este sector financiero, ya sea proviendo medios de pago, wallets y todas las diferentes herramientas para captar más usuarios y a través de ello, pues obviamente
desarrollar sus actividades económicas. Entonces, dentro de ese ecosistema, yo creo que estamos los jugadores, ¿no? Propiamente del ecosistema, donde nos impulsa a hacer esos tipos de cambios, pero también están los usuarios finales. Los usuarios finales, ya sea personas físicas o puede ser empresas, en donde hay necesidades de adoptar nuevas formas de pago con experiencias mucho más intuitivos, rápidos, así como confiables, ¿no? Y bueno, siendo nosotros como aliado tecnológico y de negocios, socio de negocios con STP, pues nosotros dispersamos y captamos una cantidad impresionante de dinero diariamente. Entonces, y los nuevos medios de pago se están evolucionando gracias a esos nuevos medios de pago, permite que nosotros realmente enfocáramos a la experiencia del usuario, ¿no? Y entonces, regresando a la experiencia del usuario, ¿qué es lo que busca el usuario? Podemos decir que el usuario en sí no le interesa cómo viaja el dinero. Simplemente en el momento de manipular el dinero es cuando inicia su experiencia, ¿no? No le importa qué es lo que hay detrás de esto, la infraestructura tecnológica, las redes, el SLA, la confiabilidad, el nivel de servicios que nosotros ofrecemos como jugadores del ecosistema. Entonces, ahí empezamos a explorar como una serie de escenarios. Y dando el ejemplo internacional, yo creo que uno de los ejemplos que podemos destacar en medios de pago digital y específicamente muy parecido a CODI, que sería el QR, ¿no? CODI es mediante un código QR. Entonces, en China, 70% de los habitantes ya utiliza de cierta forma pagos con código QR, ¿no? Parecidos a lo mejor CODI, que es impulsado por el Banco de México. Entonces, estos servicios que nosotros visualizamos de nuestro día a día, ¿no? Tan simple como pedir un taxi o tan simple como comprar unos chicles en la calle, en China cualquier comercio o cualquier persona acepta el pago mediante un código QR, ¿no? Hoy en día, pues por lo que es COVID, ha acelerado esa curva de adopción en Latinoamérica. De hecho, Latinoamérica, según lo que entiendo, la información que tengo, es la segunda región en el mundo que tiene esa aceleración de adopción de código QR, pagos de código QR, seguidos por Asia-Pacífico y después ya es Europa, Medio Oriente y finalmente Norteamérica, ¿no? No sé, igual y para una segunda ronda podemos hablar sobre hacia dónde va esa tendencia. O sea, realmente durante décadas pasadas o durante a lo mejor siglos, ¿no? El mundo occidental que ha estado liderado por ya sea países europeos o Estados Unidos, ¿no? Que es quien dictamina el rumbo de la economía mundial, yo creo que en esta nueva etapa digital, ¿no? Asia, específicamente China, es uno de los países o jugadores más importantes o quien puede competir a nivel internacional, inclusive con el bloque occidente. Entonces, y más que nada podemos ver esa curva de aceleración en cómo China desde hace más de 10 años ya empezaron a adoptar esa nueva forma de pago. Y bueno, y dando un ejemplo, les puedo comentar que un colega mío, ¿no? de origen chino, me decía que un año en su cartera tenía 50 pesos, lo equivalente, en moneda china, que no sabía cómo y dónde gastarlo, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Es impresionante para todos nosotros, inclusive yo que voy muy seguido para China, es algo impresionante y cómo no puedes gastar ni 50 pesos durante un año, ¿no? Ahí estuvo parado en su cartera, ¿no? Eso quiere decir que absolutamente todo lo pagas de manera digital, ¿no? Y en su gran mayoría, yo creo que el 95% es mediante QR, ¿no? O alguna metodología de fácil y rápida transferencia, ¿no? Me gustaría también cerrar con un tema que es de suma importancia, ¿no? Haciendo comparación, no voy a mencionar nombre de país, ¿no? Digamos, el país A tiene una rápida aceleración en la parte de adopción, ¿no? De todos esos medios de pagos novedosos. Tenemos en el otro lado el país B,
donde el tema fiscal yo creo que también juega un factor muy importante, es decir, el gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que el gobierno espera, ¿no? de la ciudadanía? ¿Qué es lo que espera el gobierno de las iniciativas privadas? ¿Qué incentivos puede dar? Ese también es un gran tema que yo ahorita no lo voy a profundizar, pero simplemente yo creo que al grabar impuestos, ¿no? De forma tradicional hacia un nuevo modelo disruptivo o una transformación digital que estamos viviendo del sector financiero, ahí se amerita un poquito echar un clavado, ¿no? En revisar si pudiera, ¿no? En dado caso que todos trabajemos de la mano, ¿no? Creando sinergia, ¿no? Me gustaría ya, bueno, cerrar con esto en la primera ronda, ¿no? Esperando más preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Geye. Qué interesante. Fíjate que, bueno, me quedo con varios datos de lo que acabas de compartir. Uno de ellos, el tema de esa adopción de un 70% en el uso de mecanismos de pago en QR en China. Y justo me viene a la mente, pues, cómo estará haciendo ese proceso acá en México, ¿no? Ahorita al final hablaste de temas de gobierno, de política fiscal, pues eso invariablemente nos va a llevar al tema de la informalidad, ¿no? El tema de la adopción de estos mecanismos de pago en algún mercado informal. Pero me gustaría, bueno, agradecerte, Geye, y darle ahora la palabra a David Lask Pedrosa. David es General Manager de Tala. Y bueno, primero darte la bienvenida, David. Qué gusto verte por acá. Muchas gracias, Luis Eduardo. Un placer estar aquí con ustedes, y muchas gracias por los participantes que están aquí. No, al contrario, David. Y por cierto, ahorita que mencionaste a los participantes, pues recordarles a todos los que nos están viendo y escuchando que preparen sus preguntas, váyanlas escribiendo en el chat, pueden enviarlas por mensaje privado y en la segunda parte de esta sesión, de este Open Session, las vamos a ir abordando. Bien, fíjate que, David, me quedé ahorita un poco con la presentación de Geye hablando de ese contexto internacional y me gustaría a ti plantearte lo siguiente, con toda la experiencia que tiene y el nivel de penetración que ha logrado Tala, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el proceso de adopción que puedes ver tú aquí en México de medios de pago como CODI, pero también de su impacto real en la inclusión financiera? ¿Cómo sienten ustedes esto? Claro, con todo gusto, Luis Eduardo. Pues mira, el caso de CODI es muy interesante. Creo que tiene un potencial sumamente alto en el país de revolucionar la manera en que la gente transacciona. Un poquito dándoles del contexto de qué hacemos en Tala, ¿no? Nosotros en Tala somos una financiera que hacemos préstamos de entre 500 pesos hasta 5,000 pesos. Entonces son créditos muy chiquitos y como puede sonar bastante directo, pero pues es un segmento de la población que no necesariamente tiene acceso a este tipo de productos. Entonces, para muchos de ellos es la primera vez que tienen acceso a un producto crediticio y todo lo que revuelve alrededor de eso es algo nuevo, algo que se tiene que aprender, ¿no? Uno de los temas pues muy relevantes para nosotros, para el cliente también, es cómo nos puede repagar ese crédito, ¿no? Al día de hoy nosotros tenemos distintos canales por medio de los cuales un cliente puede pagarnos. Uno de ellos, y gracias a este STP, es por medio de SPAY. Los otros dos son más pagos en físico con efectivo. Y la adopción del CODI sí viene a transformar lo que esto significa tanto para el usuario como para la empresa, ¿no? Algo que mencionó Jaime que creo que es muy importante, que es el costo. México es una economía que está tradicionalmente acostumbrada a transaccionar en efectivo. Y lo sigue siendo de cierta manera. Y la adopción que nosotros hemos visto de tecnologías digitales, que fue yo creo que de los pocos cosas positivas que le podemos sacar a esta pandemia, es que la adopción creció significativamente en el último año. Del último dato que yo vi más o menos a principios de este año, que en el 2020 había subido más del 50% la adopción de tecnologías financieras digitales. Eso es un salto enorme, ¿no? Podría ser de 5 o 10 años lo que pasó en un solo año. Entonces, eso creo que está formando esa masa crítica, ¿no? Para poder empezar a hacerse más, o sea, que sea más
del día a día usar estas cuestiones, estas tecnologías digitales nuevas y que no sea una cuestión ocasional, ¿no? Para que pase. Regresando a lo que dijo Jaime del costo, este es un tema bastante relevante para nosotros y para los usuarios también. Hoy en día, los canales de pago que existen generalmente conllevan un costo. Si tú vas y pagas en efectivo en una tienda de conveniencia, ¿no? Te va a generar aproximadamente un costo de unos 10, 12 pesos, ¿no? Y todo eso se va acumulando poco a poco y particularmente para los sectores a los que nosotros atendemos, pues ese costo puede ser demasiado alto, ¿no? Sí puede impactar el beneficio que les trae un producto crediticio como el que nosotros ofrecemos en Tala. Entonces, que se empiecen a abrir estas nuevas opciones, estas nuevas pasarelas de pago de un menor costo, es una gran ventaja para todos, y no solo sumándole a eso en cuestión de la economía de los usuarios y de las empresas va a mejorar, sino que la experiencia del usuario también tiene un cambio drástico, ¿no? Hoy en día, la gran mayoría de nuestros usuarios nos pagan por medio de SPAY. Eso es muy, muy importante porque lo que sí hemos visto nosotros a primera mano desde que empezó la pandemia, que la cantidad de gente que nos repaga por medio de SPAY se ha subido a más del doble de lo que nosotros estamos viendo antes de la pandemia. Entonces es un claro indicador, ¿no? De que la gente está adoptando más esto. Pero todavía, y no sé, algunos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo, pero el proceso de SPAY cambia dependiendo de la institución financiera, pero sigue siendo algo complicado. O sea, necesito un número de 17 dígitos, ¿no? ¿Qué pasa si me equivoco ahí? Lo tengo que registrar. Algunas plataformas van a decir, oye, te tienes que esperar un par de horas, ¿no? Para poder hacer esa transferencia. Otras a lo mejor lo pueden hacer inmediatamente, pero está todo ese proceso, ¿no? De por medio que puede también complicar la experiencia del usuario, particularmente para sectores que apenas están entrando a este sector, al sector financiero. Entonces, creo que SPAY es muy bueno para empujar la adopción de las tecnologías financieras, más que nada poder ayudar a gente que todavía no tiene experiencia de empezar a utilizarlas, pero Cody ya da otro paso, ¿no? Y es el siguiente nivel que nos estamos viendo por medio de una plataforma centralizada que la diferencia de lo que vemos hasta el día de hoy, que tenemos muchísimos productos de wallet, ¿no? De cuentas en México, muchos de ellos que se pueden transaccionar entre ellas mismas, pero lo único procesador de pagos que nosotros tenemos centralizado en México es Pay y ahora con esto Cody, ¿no? Entonces eso también hace una diferencia en cuanto a la disponibilidad, ¿no? De este tipo de productos. Y creo que va de la mano con la penetración de la telefonía celular móvil en México. A pesar de que todavía nos hace falta un poco, sí estamos por arriba del promedio en países similares al nuestro en cuanto a adopción de tecnologías móviles. Aquí en México tenemos una penetración de aproximadamente del 89% de la población con tecnología celular, ¿no? Pero el 71% con conexión a Internet, lo cual es muy bueno. Todavía nos falta un poquito, pero eso muestra que el mercado está esperando este tipo de tecnologías porque ya nos estamos acostumbrando cada día más, ¿no? A poder transaccionar por medio de nada más que nuestro celular. Ahora, en el caso de Tala, me gustaría ejemplificar este tema con un segmento de la población que yo creo que muchos de nosotros ya conocemos, lo hemos escuchado muchísimo en redes sociales, ¿no? En las noticias, que es el segmento de las nenis, ¿no? Es un segmento muy, muy interesante para nosotros, porque las nenis, para los que no saben, son aquellas principalmente emprendedoras mujeres, ¿no? Que se dedican parte de su tiempo de tiempo completo a ellos generar su propio negocio, mayormente por redes sociales. Eso quiere decir que hay mucha gente que ahorita está vendiendo pues, cuestiones como ropa, como zapatos en redes sociales, ¿no? Y están adoptando estos canales de venta digitales de una manera muy diferente a lo que nosotros veíamos anteriormente. No es un modelo nuevo, pero es algo que está generando tracción por los nuevos canales digitales que vemos. Ahora, nosotros hicimos un pequeño estudio de esto y en este grupo de las nenis ha crecido significativamente en el último año y en gran parte gracias a la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Hay dos partes, ¿no? Uno de ellos es que vimos que hubo una gran pérdida de empleo, ¿no? Y al mismo tiempo, y lo que seguimos viendo ahorita, estamos viendo unas presiones inflacionarias bastante fuertes por arriba de nuestras expectativas. Entonces, eso es lo que realmente ha generado a la gente, es como un doble impacto. Por un lado, hay mucha gente que está perdiendo su empleo y por otro lado, hay muchos de ellos que están viendo los precios de las necesidades básicas subir. Y eso ha generado esta necesidad de empezar a buscar nuevos canales y lo que ha generado es que al día de hoy, de este estudio que nosotros hicimos, hay aproximadamente 5.2 millones de nenis en nuestro país y generan más o menos 9.5 millones de pesos en ingresos al día.
Entonces es un segmento que está creciendo, ¿no? Que le está yendo muy bien. Sin embargo, el 82% de ellas siguen perteneciendo al sector informal, lo cual les dificulta mucho tener acceso a productos financieros como los que conocemos actualmente, ¿no? Y esto está formando un momento muy particular en el cual la gente y la innovación, los nuevos canales digitales que la gente está utilizando, está un poquito por adelante, ¿no? De las tecnologías necesarias para operar en ese canal. Y ahí es donde entra Cody, ¿no? Uno de este estudio que nosotros hicimos, una de las principales preocupaciones que tienen las nenis es de seguridad. Porque como sabes y como hemos visto, oye, ¿dónde me va a bueno entregar este producto? Pues puede ser que se vayan a ver a la salida de un metro o en un restaurante o lo que sea. Pero eso implica riesgo para muchas de ellas, ¿no? De que ya sea que ellos tienen que cargar el efectivo que les van a pagar o entregar el efectivo a la persona que se los va a dar o si no es eso, se tiene que generar mayor confianza de antemano para hacer un depósito antes, ¿no? Entonces, esa transacción en sí misma es sumamente compleja y Cody la puede solucionar de un momento para el otro, ¿no? En lugar de pasar por ese tema de, oye, manejo dinero, traigo el efectivo, no me vayan a agarrar aquí afuera, lo que sea, lo único que tienes que hacer es con tu celular, puedes mandar esa instrucción de cobro y en el mismo segundo tenerla de regreso, ¿no? Entonces, eso junto con la capacidad que tenemos Tala de ayudarlas, ¿no? En cuestión de crédito para que sigan con su negocio, que les ayuda a ellos para repagarnos a nosotros, pero para también transaccionar en su actividad de hoy en día, que es esa venta de productos, siento que ejemplifica muy bien lo que significa Cody, ¿no? En México, lo que puede llegar a ser y cómo el mercado ahorita que sigue adoptando nuevas tecnologías digitales va a seguir creciendo de acuerdo a nuestras expectativas y Cody va a estar justo en el lugar y en el momento adecuado para poder fomentar este crecimiento de esas nuevas tecnologías y de muchos nuevos segmentos que se han dado gracias a la digitalización de la vida diaria, ¿no? Pues muy interesante, David. Fíjate que esta acotación que haces de este grupo muy particular de las nenis, bueno, pues ahora ha tenido un rol protagónico en muchos aspectos y que sin duda, pues como consecuencia también de la pandemia, de esta mezcla de acontecimientos entre aislamiento y pérdida de empleos y demás, pues se ha fortalecido, pero pues qué bueno contar con herramientas que permiten transaccionar de una manera segura, más eficiente, ¿no? Este tema del riesgo que implica el cargar el efectivo, pues en países como el nuestro, ¿qué se puede decir, no? Te agradezco mucho la participación, vamos a volver contigo en un ratito más, David, y bueno, agradecerles, ya me llegaron varias preguntas, vamos a pasar a ellas un poquito más adelante. Y fíjate, ahora me gustaría a mí, para cerrar esta primera ronda, darle la palabra a Ramiro Nández. Ramiro es Head of QR Payments en Mercado Pago. Y bueno, pues también darte la bienvenida, Ramiro. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Luis Eduardo. Encantado de estar aquí y gracias a todos los participantes por sumarse. No, al contrario, muchas gracias a ti. Oye, bueno, ustedes han estado sin duda muy activos desde el año pasado, de por sí ya lo estaban, muy ocupados, todos tenemos alguna transacción probablemente a través de Mercado Pago en algún punto con ustedes. Han hecho una labor muy importante también en términos de promover la adopción de canales de pago no convencionales y particularmente pues canales en lo que se refiere al uso de código QR. ¿Por qué no nos cuentas ya desde la perspectiva de Mercado Pago cuál ha sido la experiencia a lo largo de todo este viaje? Claro que sí, Luis Eduardo. Creo que volviendo a algunos puntos que tocaban los presentadores anteriores, como Heye dijo, Cody al final es una manera de pagos con QR. Nosotros tomando un poco los aprendizajes que vimos en China y el mercado asiático, entendimos una oportunidad de traer esos pagos a Latinoamérica y que eso fuera una herramienta para ayudar a democratizar el acceso al dinero y la inclusión financiera. Hablando específicamente de México, nosotros lanzamos nuestro producto de pago con QR hace aproximadamente unos 2 años también, y creo que la sensación inicial fue obviamente una adopción relativamente lenta, cierto desconocimiento en los mercados latinoamericanos, quizás donde hemos visto el mayor avance a la fecha es en Argentina. Creo que mirando al mercado mexicano en particular, nosotros hemos encontrado
dos grandes retos, y creo que esto está muy ligado a temas que veníamos conversando hasta ahora en la charla. Por un lado, todo lo que tiene que ver con educación financiera. Al final del día hoy, el 90% de las transacciones debajo de 500 pesos se hacen en efectivo. Hay un miedo a la fiscalización y la economía informal, tú lo comentabas anteriormente, pero también hay un desconocimiento en ciertos aspectos de los beneficios que vienen directos y secundarios de lo que es la inclusión financiera y las herramientas que pueden brindar estas distintas tecnologías que vienen asociadas a los pagos digitales. Creo que por otro lado, y volviendo al punto que hacía David, también hay un reto de educación tecnológica, donde sí es verdad, un 85% de la población tiene un teléfono celular, un 85 o más, y 9 de 10 de esos tienen un smartphone. Hoy en día creo que todos hemos vivido la experiencia de escanear un menú yendo a un restaurante o tener que escanear un QR para registrarnos en un sitio. Sin embargo, creo que todavía queda mucho camino por recorrer para que el mexicano se sienta cómodo manejando sus finanzas a través de su teléfono, a través de un código QR para hacer pagos. Entonces creo que esos son dos grandes retos sobre los cuales tenemos que trabajar y en nuestra experiencia han sido de las principales cosas a mover. Creo que la pandemia, como todos sabemos, aceleró muchísimo la adopción de estos pagos. Por un lado, pensando en lo que es el evitar el contacto. Leí hace poco un estudio de Banxico que hablaba de cómo bajó el uso del efectivo, el uso de las tarjetas de débito y de crédito. Subió muchísimo el uso del SPAY. Y uno de los principales motivos, las personas decían que tenían un interés en evitar el contacto y preferían hacer compras a través de medios digitales o de e-commerce. Entonces, creo que la pandemia aceleró, en nuestro caso, te diría, hasta 5 años la adopción de los pagos electrónicos y vino a impulsar mucho de lo que ya estábamos haciendo mediante varias tecnologías, como era el pago con QR, como eran algunos otros productos que tenemos para vendedores que les permiten cobrar a distancia. Pero creo que adicional a ese viento de cola que nos trajo la pandemia, yo te haría énfasis en 4 cosas que nosotros hemos trabajado mucho para fomentar la adopción de los pagos digitales. Creo que es clave entender que estamos buscando cambiar el hábito de los pagadores, ¿no? Hoy el pagador está acostumbrado a pagar con efectivo, el que no paga con efectivo está acostumbrado a pagar con una tarjeta, y todos entienden muy bien cómo es la experiencia al entrar a una tienda a pagar, ¿no? Si yo te digo ahora tenés que ir a una tienda a pagar con tarjeta de débito, en tu cabeza sabes perfectamente los pasos. No es el caso todavía con los pagos con QR. ¿Qué 4 cosas te diría que nosotros hemos empujado mucho? Primero que nada, una estrategia push o de ir hacia el usuario, sean consumidores o sean vendedores, ir a buscarlos nosotros a través de una fuerza de venta que está tratando de añadir comercios y que adopten nuestro medio de pago, como también comunicando nuestra base de usuarios, de millones de usuarios dentro de Mercado Pago, dónde pueden ir a pagar con QR. Entonces hemos sido muy proactivos en eso. En particular, te diría, hemos puesto mucha atención en los locales y los comercios pequeños, donde vemos que tienen un potencial muy grande y sabemos que tienen un peso muy importante en la economía. Un estudio de INEGI hablaba de que hay más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, y ahí es donde nosotros hemos puesto mucho foco, saliendo con brigadas a la calle, haciendo promotoría en las colonias para justamente ir ganando la adopción y la confianza de esos comercios. Por otro lado, creo que un punto sumamente relevante tiene que ver con la parte de marketing y de beneficios, ¿no? Como te comentaba, por un lado, buscamos hablarle directamente a los usuarios y a los consumidores, contándole dónde pueden pagar con pagos con QR, qué beneficios tienen. Lo estamos apoyando desde Mercado Pago con una estrategia de descuentos, entre otras cosas. Les hablamos a los vendedores de que, por ejemplo, obtienen el dinero al instante. Entonces, todo este brandeo y todo este conocimiento de beneficios nos ayuda, primero que nada, a ganar adeptos, a ganar usuarios y que conozcan los beneficios de la plataforma. También nos ayuda a llevar tráfico.
a los comercios que hoy están ya dados de alta con nuestro medio de pago. En tercer lugar, te diría mucho foco en la experiencia. Creo que eso es vital. Todos nos hemos animado en algún momento a probar algo nuevo. Si la experiencia no es óptima, si tú vas a la tienda y no saben cómo cobrarte, el pago no pasa, se demora, te cobran, te dice a ti que pasó, pero al comercio no le llega la notificación y no te quieren dar la mercancía, todos esos son detractores y van a generar muchas más fricciones que no van a permitir que tú vuelvas a pagar. Y creo que por último, un punto que nos destaca como Mercado Pago es nuestro ecosistema, ¿no? Al final del día, no es solamente que estamos trayendo los pagos con QR al frente, sino que estamos trayendo todo un ecosistema de soluciones financieras, donde un comercio, por ejemplo, que hoy empieza a cobrar con pagos con QR, pasa a ser parte de un sistema de herramientas financieras en las cuales puede ganar acceso al crédito, en las cuales puede pasar a cobrar a distancia, en las cuales puede decidir invertir sus ganancias. Y te pongo un ejemplo muy claro. A mí me gusta mucho destacar un muchacho que trabaja muy cerca de mi casa en Parque España, Jugos Pepe. Empezó a cobrar con Mercado Pago, empezó a cobrar con códigos QR, que a poquito fue creciendo su negocio, le pudimos extender una oferta de crédito, usó esa oferta de crédito para comprar unas licuadoras adicionales y así crecer su negocio. Y creo que ahí es donde empezamos a visualizar estos beneficios de la inclusión financiera de la que tanto venimos hablando en la charla de hoy, y es donde se materializa justamente el por qué empezar a cobrar con estos medios digitales y cómo eso da acceso a otros productos que capaz hoy no están a la mano o al alcance. Así que creo que esos son los 4 puntos que te destacaría, que nosotros hemos visto como claves para trabajar en la adopción de los medios digitales aquí en México. Excelente. A ver, mira, como Ramiro, como tratar de resumir, a ver, los cuatro puntos, ¿no? La estrategia push, que es... Estrategia push, te hablaría de marketing y beneficios, comunicar, foco claro, en la experiencia y la parte de un ecosistema, el poder mostrarle al usuario que no es solamente acerca del pago con QR, sino es todo a lo que puedo acceder más allá de simplemente los pagos con QR. súper interesante, súper interesante. Y bueno, algunos dicen que el mejor project manager digital de la historia ha sido COVID-19, ¿no? Te digo, evidentemente en ese ánimo de tratar de buscar algún beneficio de todo esto que ha sido tan difícil que estamos pasando, pero pues por otro lado, si nos enfocamos en este otro ámbito, hemos tenido un desarrollo muy acelerado del mundo digital. Las predicciones hablaban de adopciones entre 5 y 10 años y bueno, pues terminamos viéndolas en cuestión de meses. Y lo curioso es que estábamos, o sea, todo el mundo respondió y los proyectos salieron, ¿no? Y bueno, todavía hay un trecho grande ahí por seguir. Te agradezco mucho la intervención, Ramiro. Con tu participación cerramos esta primera ronda y bueno, pues yo les voy a invitar ahora a todos nuestros panelistas a que me acompañen, porque vamos a abrir la ronda de preguntas y ya hay varias, ya nos hicieron llegar a mí en privado directamente algunas, otras en el chat general. Y pues quisiera irnos directito a esto y quien quiera plantear alguna pregunta adicional, por favor hágalo, escríbala y ya sea que la leamos o si nos da el tiempo y el espacio, pues abriremos por ahí el micrófono para uno o dos de los participantes. Pero quisiera empezar con esta pregunta. Esta pregunta va como con dedicatoria con relación a Jaime por un lado y a Geye, que nos hablaron de estas experiencias, uno particularmente de Cody y otro de la adopción que está teniendo. Para ustedes, Jaime, Geye, quien quiera responder primero, ¿cómo ayuda Cody puntualmente a empresas del sector financiero no bancario? Por ejemplo, en actividades como la cobranza. No sé quién de ustedes quisiera hablar primero. Pues bueno, si me permites, Geye, Adelante. pues mira, el principal, hay múltiples beneficios. El principal beneficio que yo vería para esta empresa sería adicionar un método de ingreso, ¿no? Ese es, ahora sí que, el principal. Ahora, hablando más sobre el beneficio en específico que tiene este método de pago,
viene en la parte de, obviamente a lo que nos dedicamos nosotros, en la parte de automatización, ¿no? O sea, un método de pago digital como CODI no representa tanto, ahora sí que tanta carga administrativa y tanta carga en este sentido de conciliar, identificar, etcétera. Y bueno, pues claramente el tema económico, ¿no? Parte de lo que mencionaban en el panel, ¿no? Era pues que a comparación de los demás métodos de pago, pues es de los más económicos, ¿no? Y pues es líquido, ¿no? Cosa que beneficia naturalmente a las empresas y pues también el último punto que agregaría pues es el tema del alcance, ¿no? También se mencionó a lo largo de la plática, pues es que CODI también va dirigido a un tema de penetración vía los celulares, ¿no? Entonces, igual un poco de estadísticas, el 75% de nosotros los mexicanos tenemos un celular inteligente de media o alta gama, lo cual a empresas o instituciones financieras pues les da esta capacidad de mayor alcance hacia sus usuarios, ¿no? Claro. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué opinas, Geye? No sé si es mi conexión porque no se mueve mi imagen, espero que se escucha por lo menos mi voz. ¿Sí te escuchamos? Ok, perfecto. Hablando de cobranza, perdón, tengo varias como perspectivas, ¿no? que podría ayudar puntualmente CODI. Hablando de una cobranza tradicional, nosotros sabemos que hay varios esfuerzos que se suman. Uno es, por supuesto, plataforma digital, ¿no? o tecnológica, pero siempre se apoya de alguien, ¿no? De un humano. O sea, hay una persona que está ahí detrás que está atendiendo a los clientes, ¿no? Hoy en día nosotros, pues, básicamente tenemos dos esfuerzos de cobranza. Uno es de micropréstamos y otro es de tarjeta de crédito. Los dos funcionan de manera muy distinta. Uno es un poquito más intensivo que otro, ¿no? Y hablando de cobranza de micropréstamos, pues por supuesto que ahí el factor humano es muy demandante, ¿no? Y como bien lo mencionaba Jaime, pues ahí lo que podemos hacer es automatizar y ser menos intrusivo inclusive a los clientes usando y apoyando de CODI y en lugar de estar, pues por supuesto, acordando sobre, pactando los pagos, podemos a lo mejor enviar mensajes, ¿no? Ya con una solicitud de pagar mediante CODI, ¿no? En lugar de acordar, ok, a lo mejor tienes que ir a una tienda de conveniencia, que ya hablamos que mucho de la población maneja mucho el tema de efectivo, y bueno, ahí estamos hablando también de comisión de depósito, más también pues el riesgo que eso implica, ¿no? De manejar efectivo para distintos jugadores. Entonces, CODI viene siendo un apoyo bastante innovador y revolucionario en el sentido de que puede uno eficientar los costos de las empresas o las financieras, ¿no? Que utiliza esta tecnología para la cobranza, ¿no? El costo evidentemente baja muchísimo y también cuidar la cartera de quienes tienen que usar esta metodología para poder pagar los préstamos, ¿no? O la deuda con alguna institución financiera o bancaria, ¿no? Esa es mi perspectiva. Y fíjate que además el simple hecho de que amplías las opciones, ¿no? Yo me acuerdo, y aquí lo pongo solo como anécdota, ya lo he platicado anteriormente, cuando mis hijos estudiaban la primaria, estudiaban en una escuela particular que recibía pagos de colegiaturas los lunes únicamente de 9:30 a 11 de la mañana. Había que ir y formarse en la caja. Imagínate todos los papás que teníamos que ir a formarnos en la caja para pagar porque solo admitían efectivo. Evidentemente había un nivel de morosidad altísimo en la escuela y en las juntas de padres nos ponían unas regañadas impresionantes a los papás por morosos, ¿no? Pero es que pues, la mayoría de nosotros en esos horarios trabajábamos, no podíamos simplemente salir del trabajo e ir a formarnos, pero la directora de aquella escuela como que no le quedaba claro que tener más medios de pago
facilita también el proceso de cobranza porque lo hace más sencillo, ¿no? Pero en fin, eso me vino a la mente ahorita con sus comentarios. Tenemos una pregunta por ahí de Rubén Márquez. Rubén, si te parece, igual y te puedo abrir el micrófono y de viva voz nos la planteas. A ver, te ubico por acá y nos dices si puedes hablar o no, y si no, la leo con mucho gusto. Ahí te estoy pidiendo abrir el micrófono, si andas por ahí, Rubén Márquez. Bien. No, si no es posible, pues vamos a darle lectura. No me quedó muy clara la pregunta, pero a ver cómo la ven ustedes. Dice, ¿a quién identifican como patrocinador de la adopción del costo de la curva de aprendizaje del uso de CODI? Así viene la pregunta. No sé si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario. Yo puedo comentar. Ahí. Sí, adelante, David. Claro, con gusto. Pues mira, yo creo que esto requiere de un esfuerzo en conjunto, ¿no? Porque el sistema de CODI abarca todas las distintas partes del sector financiero, ¿no? Desde los bancos tradicionales hasta las empresas de fintech, ¿no? Como los que estamos platicando aquí. También los usuarios, pues son los que van a buscar usar este medio de pago como algo más efectivo, algo mucho más rápido. Entonces, yo sí creo que es un esfuerzo conjunto de las diferentes partes del sistema, pero siempre tiene que haber un líder en este tipo de iniciativas. Y yo, esto es más una opinión personal, pero yo creo que el Banco de México, ¿no? Y los promotores iniciales de CODI sí tienen que llevar la iniciativa aquí, ¿no? Porque al final de cuentas, realmente impulsar un cambio para una innovación aquí o cambiar el hábito de consumo, no lo podemos hacer, ninguno de nosotros que estamos aquí presentes, solitos, ¿no? Lo podemos hacer un poquito mejor en conjunto, pero si no tenemos el apoyo de una autoridad central que nos ayude a guiar y que promueva el uso de ese tipo de productos, sí se vuelve un challenge muy grande, ¿no? Y no solo eso, sino que el Banco de México y el gobierno del país está empujando este tipo de tecnologías, entonces sí veo como parte de su responsabilidad empezar a abrir los caminos que hacen falta para facilitar la adopción, ¿no? Y que más gente lo utilice en el corto plazo. Excelente, muchas gracias. Si puedo complementar. Adelante, Ramiro. Sí, por favor. Ahí a David. Creo que tenemos un muy buen ejemplo regional, que es Brasil, donde recientemente implementaron lo que se llama PIX. Es básicamente muy similar a CODI, es un poco más amplio e interoperable entre fintechs, bancos, etc. Pero justamente fue un esfuerzo mancomunado entre el gobierno, que fue quien tomó el liderazgo de armar la plataforma, pero también involucrando a los distintos sectores privados, de banca, de fintech, pero también creo del mundo de retail, donde se va a estar pagando, etcétera. Y creo que es un muy buen ejemplo de un despliegue a nivel regional, ¿no? Porque también a veces nos queda un poco lejano pensar en los mercados asiáticos o los mercados de Norteamérica o de Europa occidental. Creo que de ahí tenemos un muy buen ejemplo en Brasil, de justamente, como decía David, cuando se trabaja en conjunto y si todos estamos apuntando hacia el mismo lado con un objetivo común, que es impulsar los pagos a través de códigos QR, los medios digitales, creo que se puede lograr. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramiro. Miren, yo los tengo aquí a la vista, pero si de repente alguien quiere tomar la palabra de los panelistas, interrúmpanme sin bronca, porque de repente estoy también atento a las preguntas. Mencionar algo, Luis. Adelante. Gracias, Luis. Evidentemente es un esfuerzo en conjunto. De hecho, lo mencionaba al principio que es el ecosistema y todos formamos parte de ese ecosistema. Y también cerré mi primera participación dando o mencionando el tema de incentivo fiscal, ¿no? Yo creo que ahí, y dando un ejemplo muy claro, es que todos los jugadores fintech de algún otro país donde fue exitosa esa transición o esa adopción de nuevos métodos de pago, es que hay un incentivo por parte del gobierno central, ya sea Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya sea por Banxico, CNBB o quien nos regula a todos nosotros. Entonces, ellos tienen que tomar una decisión pues obviamente coordinado, ¿no? En un esfuerzo coordinado, es decir, ok, mientras que esta nueva metodología, ¿no? Hablando de CODI,
que evidentemente Banxico ha hecho un esfuerzo grandísimo, ¿no? Y todos nosotros somos parte de esto, pues ellos tienen que dar incentivo a que la gente utilice más, porque hoy en día el único incentivo, mi punto de vista muy personal y humilde, entre SPAY y CODI, es que es más fácil CODI, ¿no? SPAY porque tienes que aprender la clave interbancaria y no te lo vas a memorizar, pero tampoco vas a guardar todas las fotografías de todos los códigos. Pero bueno, existe otra metodología de push para que puedan las personas que utilizan CODI en facilitar ese medio de pago y, por supuesto, hacerlo de una manera simultánea si es que tienes enfrente la otra persona para concretar la transacción, pues se puede escanear con la cámara y es mucho más sencillo, ¿no? O sea, la velocidad y la facilidad, sí hay una mejora muy sustancial, evidentemente, pero sin embargo, yo creo que es una de las metodologías más que, digo, no, la gente, a lo mejor, ¿qué más podemos dar? O sea, el factor de disrupción todavía no es lo suficientemente importante para que todos lo utilizaran. O sea, esa es mi percepción. O sí, pero la curva de aprendizaje o de adopción va a ser mucho más larga, ¿no? Claro, es un tema de incentivo, ¿no? Perfecto. Bien, no sé, ¿quiere alguien hacer algún otro comentario o vamos a la siguiente pregunta? Vamos a la siguiente. Muy bien. Por ahí tenemos una pregunta de César Barbosa. César Barbosa de Business Insider México. César, voy a intentar abrirte el micrófono a ver si la puedes plantear hacia micrófono abierto. Si es que estás por ahí. Hola, ahí estamos, César. Te escuchamos, bienvenido. Perfecto. Bueno, pues mi pregunta es sobre este tema muy interesante de las nenis y de, bueno, muchas personas en la informalidad. Y bueno, también se ha hablado mucho de que no se formalizarían por el pago de impuestos. Ya mencionaron algunos ejemplos, pero a lo mejor valdría la pena puntualizarlo un poquito más o señalarlo más. ¿Qué beneficios ven ustedes de la formalización, a pesar de que se paguen más impuestos, por ejemplo, estos comerciantes que van empezando? ¿Y cómo podrían hacer crecer las nenis y otros segmentos pues con la utilización de estos nuevos métodos de pago a su negocio? O sea, ¿podrían ponernos un ejemplo pues concreto de cómo le podrían hacer estos comerciantes para crecer, aunque estén pagando pues más impuestos? Gracias. Muchas gracias a ti, César. Pues ahora sí, ¿quién dice yo? Pues, dado que es de las nenis, con todo gusto yo voy a arrancar en esto. Adelante. Muchas gracias por tu pregunta, César. Creo que es muy interesante, pero y contestándola desde la perspectiva de Tala, yo me echaría un pasito para atrás, ¿no? Y mira, nosotros para hacer el estudio que hicimos del sector, del segmento, entrevistamos a varias personas, ¿no? Lo que ellas nos contestaron es: yo no considero el pago de impuestos como una preocupación. Yo soy parte del sector informal, pero en realidad yo no muevo ninguna aguja para el SAT, ¿no? Entonces yo no estoy preocupada por eso. ¿Y por qué contestan eso? Porque para utilizar CODI ya por definición necesitan tener una cuenta, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos temas separados. Uno, de impulsar el uso de cuentas digitales, ¿no? Que ese es también otro mundo que ahí en cuestión de formalización puede haberlo o no, dependiendo de qué tan privado o qué tan pública sea esa cuenta, no esa account. Si agarramos alguna de las cuentas más populares en México, muchas de ellas no tienen realmente una conexión, ya sabes, con el SAT que pueda ser relevante para este tipo de personas, ¿no? Entonces, así es como es la realidad, ¿no? Pero lo que sí quiero mencionar de eso, de las personas que nosotros entrevistamos de esto, lo que nos dijeron es: yo no tengo ningún problema formalizándome si es necesario, con tal de que yo tenga un incentivo, ¿no? Que regresamos al mismo tema que acabamos de platicar. Y si yo tengo un incentivo para hacerlo, pues no tengo ningún problema de eso. No lo hago porque no entiendo cómo funciona, porque es una cuestión bastante compleja, que no sé qué beneficios me va a traer. Más bien yo lo veo como mucha gente va a haber problemas. Sin embargo, lo que sí necesito, ¿no? Es este tipo de seguridad en cuanto yo transacciono, y eso es suficiente impulso para este tipo de personas de usar este código, ¿no? Y hubieron un par de temitas ahí que ellos dijeron que van muy de la mano con esto. Yo, como una neni que necesito entregar mis productos, me gustaría que hubiera alguien que pudiera llevar mis productos a su destino y en ese momento, ¿no? Poder hacer la cobranza con otra persona enfrente, nada más
más no tengo una manera, más que con efectivo. Si yo en ese momento pudiera, la persona que me tiene que pagar, recibir un SMS y pagarme, sería una maravilla para mí, ¿no? Entonces, no es una cuestión del tema de formalización como miedo a que algo les pase, es más porque no hay ningún beneficio de por medio que las nenis al menos puedan ver directamente, ¿no? Yo ahí Muchas gracias, David. Adelante, puedo adelante. complementar un poco. Igual, o sea, lo que dice David es muy cierto. O sea, las nenis, como ellas trabajan y por su naturalidad, ellas ya tienen un medio de pago digital, ¿no? Es un punto muy importante. Ahora, parte importante, ahora sí que de nuestra labor como instituciones financieras, y también parte de lo que estábamos diciendo de quién es este patrocinador de este método de pago, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? O sea, este tipo de comunicaciones, este tipo de cosas que nosotros estamos haciendo es pues, generar esta explicación o esta capacitación a el mercado en general sobre cuáles son los beneficios, ¿no? O sea, por ejemplo, tú un poco lo que estabas comentando es un ejemplo puntual. Entonces, un ejemplo puntual yo te diría, por ejemplo, hablando en el caso de las nenis, ¿no? Las nenis, pues como cobran a través de medios digitales, pues ahora sí que utilizan o agregadores de pago, o utilizan cobros con tarjeta, o X, o transferencia electrónica también, ¿no? Ahora, en temas de medios de pago digitales como tarjetas, etcétera, el costo es muy elevado. Entonces, por ejemplo, si tú vendes algo, más o menos, de 1,000 pesos, a esta persona le van a entrar, no sé, 930, ¿no? Entonces, pues ahí estamos viendo un costo de 70 pesos por este medio de pago electrónico. Ahora, si lo ves en un tema CODI, ¿no? Entonces, el primer punto que le diría es, fuera de esos 70 pesos que te gastaste en hacer el cargo a la tarjeta, ya te los vas a ahorrar. Ahora vas a tener un método de pago más barato y vas a poder venderle a cualquier persona que tenga un celular. Que hay más personas que tienen celulares que tarjetas de crédito o productos de plástico, ¿no? Y luego, además de eso, a mí me gustó mucho el ejemplo que puso Ramiro, ¿no? Que es un poco el punto de la evolución en CODI y parte de la capacitación que nosotros como instituciones financieras debemos de dar. Entonces, no es un tema de pago de impuestos, es un tema de que el Banco de México y estas instituciones gubernamentales hacen medios de pago eficientes para que nosotros podamos expandir nuestros negocios y al final del día, si yo expando mi negocio y tengo más ingresos porque vendo a alguien si yo el día de mañana le vendo de manera física a alguien aquí al lado, con CODI o con otros métodos de pago digitales le puedo vender a alguien del otro lado del mundo o del otro lado de México, ¿no? Esto expande mi posibilidad de crecimiento y al final del día, si yo tengo más ingresos, pues ¿qué va a ser el siguiente paso? Pues yo voy a crecer mi negocio. Ese es un poco ahora sí que a largo plazo lo que se intenta ver con estos métodos, con estos medios de pago digitales y cómo orillar hacia pues ahora sí que es mejor usar estos, ¿no? Perfecto, Jaime. Y si me permitís ahí, Luis Adelante, Eduardo, Ramiro, también para complementar, me parece que este último punto que hacía Jaime es fundamental, ¿no? O sea, muchas veces estamos anticipándonos en lo que es materia de formalización o fiscalización, cuando el grueso de la población que estamos buscando incluir aquí son pequeños vendedores, y para hablarlo desde un ejemplo muy puntual, ¿no? Alrededor del 70% de los vendedores
que operan en el mercado libre son pymes, que están buscando, que están incursionando recién, ¿no? En lo que puede ser el comercio electrónico o los medios de pagos digitales. Y nosotros lo que buscamos es darles a estos empresarios las herramientas para que puedan profesionalizar su negocio, para que puedan crecer sus ventas, para que puedan solidificarse. Y luego, obviamente, teniendo un ingreso regular que sea fácil de gestionar y que por ende puedan cumplir con sus obligaciones como fiscales como individuos. Pero creo que el punto justamente es darle primero que nada las herramientas a estos negocios para que puedan profesionalizarse, para que puedan crecer, para que puedan recuperarse de lo que ha sido una pandemia sumamente drástica para el pequeño comercio, ¿no? Entonces, antes de capaz anticiparnos a esos pasos, creo que tenemos que pensar en cómo estas son herramientas de crecimiento y de profesionalización para los comercios. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Ramiro. Tengo más preguntas. Si les parece, voy a pasar a la siguiente. Esta pregunta me gustaría pues plantearla desde la experiencia, por un lado, primero planteársela a Ramiro, porque va muy enfocada a la adopción de CODI y el impacto en el porcentaje de incremento de hábito de los clientes, pero me gustaría posteriormente abrirla para compartir experiencias. La pregunta la hace Ramón Daniel, dice, derivado de la pandemia o de la implementación de CODI en sus negocios, ¿pueden compartirnos un porcentaje de incremento en el hábito de los clientes para usar CODI en la recepción de pagos? Adelante por ahí, Ramiro, si quieres hacernos el comentario. En el caso de hecho, creo que se la puedo hablar desde los números de Mercado Pago. Creo que Jaime va a tener los números mucho más sólidos y frescos de cómo ha sido la adopción de CODI. Nosotros desde Mercado Pago, la verdad, con lo que fue la pandemia, vimos una aceleración muy importante año a año. Si nos comparamos junio contra junio, básicamente, o mayo contra mayo, tuvimos un crecimiento en transacciones de más del 500%, y sumamos más de 250, crecimos más de un 250% en el número de comercios que estaban operando con este medio de pago. Para ir a algo muy, muy puntual, en términos de pequeños comercios en la Ciudad de México, pasamos de tener unos 2.500 comercios en mayo del 2019 a tener unos 7.000 comercios en mayo del 2020 a ya 13.500 en mayo pasado, y esos 13.500 en mayo pasado hoy ya son más de 18.000. Entonces, creo que estamos viendo justamente esa aceleración, estamos viendo que la pandemia fue un viento de cola muy importante. Como hablábamos hoy más temprano, también hay que acompañarlo con una estrategia más completa, ¿no? En términos de experiencia, en términos de promovérselo al usuario y etcétera. Pero la verdad que hemos visto una adopción sumamente fuerte en el último año. Y lo dejo a Jaime, que creo que tiene los números de CODI mucho más frescos que yo. Sí, mira, hablando un poco en términos de números de CODI, hay una penetración del 8% en usuarios bancarios, ¿no? Y las transacciones ahorita oscilan entre los 800, 700 pesos, ¿no? Ahorita estamos viendo mucha transaccionalidad en temas de persona a persona, ¿no? Y justo retomando también un poco el tema del quién es el patrocinador, ¿no? Yo en ese punto, yo vería aquí como dos patrocinadores clave. El primer patrocinador es, naturalmente, el Banco de México, ¿no? Generando esta primer parte que está haciendo, esta penetración del 8%, y obviamente los números que continúan creciendo. El principal patrocinador es el Banco Central, ¿no? Acaparando a nosotros los usuarios, a mí, a Jaime, a David, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es una primera parte. Segunda parte, que es un poco donde venimos ya las instituciones financieras, es ese patrocinio de nuestro lado.
¿no? Entonces, parte de lo que tenemos ahorita con este 8% y transacciones de 700, 800 pesos de persona a persona, es esta capacitación y este patrocinio de lo que está haciendo Banco de México. Fase 2, viendo a instituciones financieras, ahora sí que jugadores mucho más grandes y obviamente jugadores que tienen obviamente números muy importantes en temas de marketing, comunicación, capacitación, etcétera. Pues ahí es donde vamos a ver este segundo patrocinador muy importante de este método de pago, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Jaime. ¿Alguien quiere aportar algo más o nos vamos a la siguiente pregunta? Vámonos entonces a la siguiente, si les parece. Por ahí tengo una pregunta de Fabiola López. Dice, pregunta más bien, ¿CODI funciona para cuentas bancarias de personas morales? Sí. Jaime, ¿sí? Como para recibir dinero, sí. ¿Para enviar? Para enviar dinero todavía no, porque está ligado a un celular. Entonces, por lo pronto no, pero es parte de la evolución que tiene cualquier método de pago, ¿no? O sea, naturalmente, nosotros estamos viendo, de hecho, una evolución muy importante en CODI. Ahorita pues, lo estamos viendo naturalmente en SPAY y en e-commerce, créditos, etcétera. Pero, por ejemplo, vemos diferentes tendencias, ¿no? O sea, a partir del 24 de junio, las instituciones financieras bancarias tienen que tener una cuenta clave o incluyen en el SPAY a las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Pues vemos ciertas tendencias oye, pues si ya estamos incluyendo en SPAY, tarjetas de crédito, etcétera, pues entonces el siguiente paso natural del CODI es, ya que sea un poco más maduro, etcétera, pues es que migre a eso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Pues nos queda espacio como para unas 2 o 3 preguntitas más. Le voy a meter ahí el acelerador. Les planteo de una vez la siguiente, que nos la hace Juliana Moreno. Nos pregunta, ¿cuáles han sido los esfuerzos que han realizado para impulsar ese cambio cultural en la adopción de CODI y nuevos medios de pago? ¿Quién dice yo? ¿Cuáles son los esfuerzos que han realizado para impulsar ese cambio cultural en la adopción de CODI y nuevos medios de pago? Pues, igual, si me permiten, pues yo creo que hacer este tipo de cosas es de suma importancia, ¿no? Y obviamente generar alianzas estratégicas y obviamente generar comunicaciones con empresas, por ejemplo, las que estamos aquí, es parte esencial de eso, ¿no? Comunicación, marketing, y ahora sí que difusión en su máximo esplendor, pues ahora sí que es parte de obviamente la labor de nosotros como segundos patrocinadores, ¿no? Claro, sí, todo el tema de difusión, precisamente para aclarar dudas como esta, ¿no? Aspectos muy puntuales que a lo mejor ya llegan muy filtrados al usuario final, creo que vale la pena. También, Luis Eduardo, me gustaría complementar lo que dice Jaime. Creo que el primer paso que nosotros estamos viendo es comunicarle a la gente qué es CODI, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía no lo entiende y hay un paso que para poder utilizar CODI, como bien dijimos, hay un paso antes de poder hacerlo, ¿no? Que es activarlo en tu cuenta bancaria en tu celular. Entonces, creo que esa es la parte crítica porque para nosotros poder generar más volumen, pues necesitamos que la gente lo tiene activo. Hay mucha gente que no lo tiene, ¿no? Entonces, nosotros el primer paso que nosotros vemos es educar a las personas, enseñarles cuáles son los beneficios de CODI y en qué áreas lo van a poder usar.
un buen ejemplo es de la perspectiva financiera como de cobranza, ¿no? En el tema de cobranza, dado que pues, somos una empresa de microcréditos y tú sabrás igual, Geye, que el tema que es intervención de cobranza, como bien lo mencionaste, que es un tema muy relevante, pues esto no solo nos permite a nosotros para automatizar eso, sino tener unas mediciones que anteriormente no teníamos, ¿no? Y esto también es una cuestión desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Es de que ayuda al cliente, pero la empresa lo que tenemos es, anteriormente yo le puedo decir a un cliente, me puedes pagar, ¿no? Me debes de pagar en tal fecha, si no me pagas, pues empieza el proceso de cobranza, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese momento? Tú no tienes mucha información de en qué momento el cliente te va a pagar o si tiene dificultades para pagarte o a lo mejor es una cuestión de que de plano no quiere. Y eso hace una diferencia muy grande en términos de cómo procesar la cobranza de un cliente. Alguien que ahorita está teniendo problemas versus alguien que de plano no quiere pagarte, pues sí son dos tipos de personas muy diferentes. Y cómo se relaciona esto con Cody es muy interesante, ¿no? Porque por medio de y esto es una idea que todavía no implementamos, pues algo que estamos platicando. Si tú tienes una promesa de pago con Cody, ¿no? Si tú le dices al cliente, ¿qué está pasando ahorita? ¿No? Necesitas 5 días para pagarme. Ok, yo te puedo pagar el siguiente viernes de la siguiente semana, si quieres. Bueno, lo que va a pasar es que yo te voy a mandar un pago de Cody, lo puedes contestar, si puedes pagarlo. Si no, no lo contestas y yo inmediatamente te hablo para ver qué sí se puede hacer, ¿no? Entonces creo que también sirve como un indicador, ¿no? Para poder medir cosas de recoveries o de cobranza que anteriormente pues no teníamos disponible. Excelente, David. Muchísimas gracias. Voy a plantearles una pregunta adicional y después, si les parece, nos vamos a las conclusiones. O, miren, nos quedan 1, 2, 3, 4 preguntas. O igual, si les parece, planteo las 4 preguntas y tratamos de dar respuestas muy concretas para ver si alcanzamos a cubrir todas. ¿Les parece? ¿Sí? A ver si lo logramos para poder concluir la sesión en tiempo. Montserrat nos pregunta, ¿cuál es la expectativa para la adopción de Cody como medio de pago en las empresas? Es decir, que se utilice como una herramienta B2C. A ver, ahí, no sé, Geye o Jaime. Pues ahí, bueno, no sé a qué se refiere la empresa. O sea, digo, evidentemente la empresa puede utilizar esa metodología, ¿no? Lo que habíamos estado platicando hace un momento de la parte de cobranza, pues es de una financiera a una empresa, ¿no? Business to customer, que es una persona, un cliente que llega a solicitar un préstamo, ¿no? Un ejemplo tan sencillo como esto. O simplemente también lo que habíamos mencionado tanto David como yo anteriormente es se puede mandar mediante un push notification, ¿no? De invitación a pagar. Entonces, así se puede automatizar y eficientar, por supuesto, el cobro del producto que la empresa quisiera comercializar. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Carlos Alberto. Con nuevos y más innovadores métodos de pago o con la variedad de oferta que hay disponibles en el mundo e impulsados por COVID, ¿es Cody la apuesta correcta? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí, no sé los demás. Ya estoy de acuerdo. Pero Sí. o sea, yo creo que podría haber otras, ¿no? Respuestas correctas también, pero no se trata de eso, es hasta dónde lo podemos llegar, porque Cody es el principio de algo más, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se le pueden construir encima, como bien dices, para el tema de cómo van a transaccionar los negocios, ¿no? Pero yo creo que es el primer paso que nosotros estamos teniendo, que poder hacer un pago con un solo clic, ¿no? En tu celular, es el siguiente paso para llegar a un objetivo que no veo que sea Cody en sí, sino cómo va a ser Cody cuando esté en una posición más robusta y aceptada por la mayoría de la población, ¿no? Sí, exacto. O sea, y también ahí, adelantándome a una pregunta que igual pusieron aquí en el panel, y lo que dice David. O sea, Cody es el inicio de algo que, pues, bueno, en otros mercados ha tenido un impulso sumamente grande, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, contestando la pregunta que dice otra persona, Osvaldo, aquí, ¿qué pasa si me dan puntos por usar Cody? Es que y es un poco también lo que mencionaba yo anteriormente, ¿no? O sea, ahorita Cody va directamente dirigido a mi cuenta de banco personal.
no va ligado a mis tarjetas de crédito. Entonces, mucha gente naturalmente va a decir, pues yo prefiero usar mi tarjeta de crédito porque me da puntos o porque me puedo ir de viaje o lo que sea. Pero parte de la evolución que va teniendo Cody es estos beneficios de, pues si ahora si usas Cody, entonces vas a tener cierto tipo de descuentos, cierto tipo de descargas o lo que sea, y es un poco lo que va a ir pasando, por lo que yo creo, que es un tema 100% igual personal, que sí es como la apuesta correcta, ¿no? Claro. Cody, la apuesta correcta para este momento y es el inicio de todo un proceso de transformación que se ha acelerado mucho además, ¿no? Sí, y creo que ahí, Luis Eduardo, para agregar, yo creo que sobre todo, para mí la respuesta es, estas plataformas, estas soluciones de pago son la vía correcta. Creo que esto va a ir iterando mucho en el camino que sigue, ¿no? Vamos a ver, justamente como decía Jaime, que se van a ir agregando funcionalidades adicionales. Podemos en un futuro ver algo parecido a lo que pasó en Brasil en términos de interoperabilidad entre el producto que tiene hoy Cody y otros productos que existen en el mercado, y así sucesivamente iremos aprendiendo qué necesita el usuario, qué necesitan los vendedores para ir justamente mejorando el producto. Creo sí que el norte está claro y creemos que estos medios digitales son el camino, ¿no? No tenemos obviamente la solución perfecta ya hoy, pero sí tenemos un norte claro hacia el cual queremos caminar, y creo que es hacia donde, ligándolo con la pregunta anterior de quién es el impulsor, creo que es justamente teniendo ese norte claro hacia donde debemos caminar todos como industria, tanto el gobierno como el sector privado, como el mundo del retail, e impulsar la adopción de estos medios digitales. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta la plantea Georgina Cornejo. ¿Cuánto tiempo consideran que Cody pudiera implementarse? ¿En cuánto tiempo consideran que Cody pudiera implementarse para que los habitantes en México adopten esta opción, no nada más para cobros, sino para que entiendan el proceso de pago, el proceso completo de pago? Creo que la pregunta se puede ver más desde la perspectiva de cuánto tiempo consideran que Cody, en cuánto tiempo consideran que puede implementarse para que los habitantes en México adopten esta nueva opción. Pues mira, viendo de mi lado, de mi experiencia, ahora sí que desde los inicios del SPAY, SPAY es un método de pago que lleva 15 años. Y aún así queda mucho camino por recorrer. Tuvo que, ¿no? O sea, derivado de la pandemia, pues tuvo un crecimiento abismal y etcétera. Ahora imagínate las posibilidades con este método de pago, ¿no? Mira, por así que desde mi perspectiva y nosotros con lo que estamos haciendo con diferentes entidades financieras y diferentes comercios que ya estamos integrando Cody, yo esperaría que pues, en el transcurso de este año y en el transcurso del año que viene vamos a empezar a ver más movimiento. Penetración absoluta, como lo preguntan, mira, ahora sí que ni SPAY tiene todavía esa penetración absoluta, ¿no? Claro, claro. Fíjate que estamos a punto de lograr terminar las preguntas, pero han llegado varias. Creo que vamos a tener que dejar algunas en el tintero, pero lo que voy a hacer, si les parece, es que les voy a pasar a ustedes estas preguntas y cuando colguemos la grabación de la sesión, igual pudiéramos agregar las respuestas a estas preguntas ahí en formato de texto, porque creo que el tema ha sido muy, muy interesante. Y nos da para estar aquí por lo menos otras 2 horas, ¿no? Entonces, en atención al tiempo, pues solo voy a plantearles una última pregunta que tiene que ver con ¿de qué manera se puede mejorar la experiencia del cliente con el uso de Cody? Y con eso concluimos bueno, cerramos para ir a las conclusiones. Ok. ¿Quién quiere participar con esta pregunta? ¿De qué manera se puede mejorar la experiencia del cliente con el uso de Cody? Pues
si quieren, yo puedo decir un poco del lado de mi perspectiva como usuario, viviendo los diferentes métodos de pago. En el lado de, por ejemplo, como ahora sí que como usuario, en el tema de compras en línea, ya no voy a necesitar poner mi número de tarjeta de crédito, ¿no? Ese es ahora sí que el primer punto. Ahora sí que no sé aquí en el foro a quién le han clonado su tarjeta, pero a mí me han clonado mi tarjeta múltiples veces. Y con el CODI, pues ahora sí que yo nada más doy mi número de celular y con eso pago y listo, ¿no? Eso yo creo que es una gran ventaja y es un mejor experiencia para mí, ¿no? Y mejor protección. Claro. Perfecto. Lo que agregaría también ahí, Luis Eduardo, es un poquito también explorar los casos de uso, ¿no? de CODI, ¿no? Creo que aquí hablamos de distintas perspectivas, hablamos como una financiera, hablamos como un servicio de pagos, ¿no? De mercado pago. ¿Qué más se puede hacer por ese camino? No, yo creo que en Estados Unidos hay varias plataformas que han pegado bastante, ¿no? Que más que nada, y es un ejemplo nada más, que son para poder transaccionar entre amigos, de alguna manera. Yo te mando dinero, tú me mandas a mí, ¿no? Con esto cerramos la cuenta, que nos debíamos o nos vamos de viaje el fin de semana, deposítale aquí, ¿no? Entonces creo que yo nada más quería explicar que CODI podría hacer un buen uso de ese estilo, ¿no? Que en lugar de que sea cliente-empresa, ¿no? Como se está utilizando para comprar en la tiendita, o a lo mejor nosotros, ¿no? Cobrarte el préstamo que tienes pendiente con nosotros con CODI. Hay otros usos también, que es entre persona a persona, ¿no? ¿Qué se puede hacer por ahí? Creo que podría estar muy interesante en términos de no solo fomentar la adopción, pero mejorar la experiencia y habituar más a la gente cómo funciona, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, David. Pues si les parece bien, nos vamos a la parte ya de conclusiones. Para cerrar este panel, empiezo en el mismo orden que arrancamos en la primera etapa. Jaime, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas de este panel? Pues mira, la verdad, yo siempre termino, ahora sí que invitando a los usuarios del foro, primero enlistándose, descargando sus aplicaciones bancarias, enlistándose en CODI, haciendo transacciones, promoviendo este nuevo método de pago, ¿no? Y pues también, muy importante, y sobre todo por lo que decía David, ¿no? Es un método de pago todavía muy nuevo, que todavía genera cierta incertidumbre en las empresas de, oye, ¿cómo lo uso? ¿Pero cómo les aplica? Pero tal, ¿no? Y pues ahora sí que es parte de nuestra aportación al ecosistema, ¿no? O sea, generar esa capacitación y ese entrenamiento a las empresas, nosotros como, ahora sí que conocedores de este nuevo método de pago, y pues ahora sí que evangelizando a que las empresas usen este nuevo método de pago. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime Márquez, director de Desarrollo de Mercados de STP. Gracias por tu participación. Muchas gracias. Y, Jaime, me gustaría escuchar ahora también tu conclusión, tu comentario final sobre este panel. Por supuesto. Antes que nada, salgo y termino este panel súper emocionado, súper interesante todo lo que aportaron los demás panelistas, y también las preguntas muy interesantes. Me dieron muchas ideas bastante creativos que tenemos que trabajar muy duro. Yo creo que hoy en la noche no voy a poder dormir para tratar de anotar y tratar de aterrizar un poco lo que tendríamos que hacer como empresa, ¿no? Que como objetivo final es facilitar y servir mejor a nuestros clientes, acercar, por supuesto, más instrumentos y dinero a quienes necesitan del mercado mexicano y toda la población en todos los segmentos, ¿no? Entonces, yo creo que CODI es un vehículo, finalmente es un vehículo, no importa si es QR, no importa lo que sea, es un vehículo, ¿no? Es un vehículo donde se puede montar más funcionalidades novedosas, se puede agregar valor, como bien lo mencionaba Jaime, o sea, de puntos, a lo mejor podemos hacer otros mecanismos o casos de negocios distintos, ¿no? Hoy en día, como mercado de tarjetas,
yo creo que es muy fácil que la gente ubique meses intereses, cashback o cosas así, ¿no? Pero la metodología de pago CODI, ¿qué es lo que nos puede atraer, ¿no? Y otro punto que me gustaría conectar ahí es precisamente la parte de educación financiera, y eso se va comunicando también con el aspecto cultural de cada país. Por eso es que cada país lo adopta de una forma distinta y a una velocidad diferente. A lo mejor hay países que no lo necesitan, hay países que es sumamente importante que existiera nuevos medios de pago, ¿no? Y yo creo que México y LATAM, región, a nivel regional, es donde pues se vio esa aceleración, ya es una realidad, o sea, ya vamos en el segundo lugar hablando de regionalmente a nivel mundial, global. Entonces, la aceptación de cierta forma ya existe, ¿no? Ya existe. Entonces, yo creo que es un empujoncito más entre el gobierno, que ya hemos dicho, entre los jugadores, empresas o iniciativas privadas, simplemente encontrar esos casos de uso que enamora al cliente, ¿no? Que diga, ok, ese es algo que necesito para crecer mi negocio, para transferir dinero a nuestros hijos o los amigos o los papás, ¿no? Digo, hay muchísimos escenarios donde se puede utilizar y aplicar medios de pago, y CODI simplemente es un vehículo más que facilita de manera segura, eficiente y con una experiencia excelente, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a que todos hiciéramos un esfuerzo, o sea, contribuir nuestro granito de arena para que la curva de aceleración fuera mucho más rápido, ¿no? Y yo creo que nosotros desde diferentes, digamos, posiciones que tenemos dentro del ecosistema, podemos ofrecer un abanico de posibilidades y de opciones de uso para que más clientes o más personas pudiera interesarse y adoptar CODI, ¿no? Como medio de pago. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, te agradecemos mucho, Heye Guo, CEO de Oplay Digital Services, por tu participación. Muchas gracias. David, pues me gustaría escuchar ahora tu conclusión luego de todos los temas que platicamos durante este panel. Claro, no, muchísimas gracias por la invitación. Creo que ha sido una acción muy interesante y creo que estamos muy alineados en que pues CODI es lo que sigue, ¿no? Creo que está llegando coincidentalmente tal vez, pero en un buen momento, ¿no? En un buen contexto en el que sigue habiendo este crecimiento de la adopción. Entonces, yo desde mi perspectiva, yo sí veo, o al menos veía a CODI como la evolución, ¿no? De SPAY. Esto es como, ¿cómo le hacemos? Ya tenemos el SPAY, que ha sido realmente algo que cambió la manera en que transaccionamos en México. Todavía le hace falta adopción en el sistema SPAY, pero todos nosotros conocemos, sabemos qué significa, sabemos la capacidad que nos da, ¿no? Yo veo a CODI como el siguiente paso dentro de eso y un producto en sí mismo, ¿no? Es cómo democratizamos el SPAY, cómo le hacemos de tal manera que más gente pueda tener acceso a él, que sea más fácil de utilizar, que sea más eficiente, todo eso encapsulado en un solo mensaje, ¿no? En un solo clic para tú poder hacer un pago o una transferencia. Entonces, yo creo que es mucho que desempacar de lo que significa CODI. Creo que la adopción sí va a tardar un poquito más de tiempo, creo que va a ser más acelerada de lo que hubiéramos esperado si no hubiera pasado la pandemia, ¿no? Lo cual en cierta manera es una ventaja, pero yo sí veo que CODI en un par de años va a ser muy similar a donde vemos SPAY hoy en día. Es algo que la gente va a conocer, ¿no? Que la gente va a saber que existe, que lo pueden utilizar, y ya que lo empiecen a utilizar es otro tema. También depende de cómo funciona la economía, de cómo fluye, si hay otras cuestiones complementarias que ayudan a la opción de CODI, pero yo personalmente sí creo que es algo que va a revolucionar la manera en que lo vemos en los siguientes años, y ojalá que la adopción y el crecimiento estructural que tiene el producto CODI, las ventajas para el usuario y para las empresas, sigan creciendo de la misma manera, porque solo así, ¿no? Vamos a estar en un ambiente en el que es pues ganar para todos, ¿no? Para los usuarios, para empresas de tecnología financiera, para empresas de comercio, ¿no? Para Banco de México, para todos, ¿no? Entonces creo que si estamos en una situación que no siempre pasa, en la que podemos ganar todos, pues mejor aprovechar lo más que se pueda de ella, ¿no? David Lask Pedrosa, General Manager de Tala, muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos para cerrar estas conclusiones, Ramiro.
Gracias, Luis Eduardo. Bueno, yo creo que para cerrar, digo, claramente tenemos un gran reto por delante y como hablábamos más temprano, tenemos un gran número de actores que hoy estamos participando en este sistema en términos de pagos digitales, bancos, instituciones fintechs, comercios y vendedores y usuarios. Creo que el reto está en seguir creciendo potencialmente y a un ritmo constante para ir ganándole share al efectivo, para ir impulsando la inclusión financiera en México y sumar cada vez más personas participando de estos medios de pago. Creo que es clave mantener una colaboración activa entre todos los participantes de ese sistema, foros como este, donde nos reunimos justamente a platicar sobre oportunidades y retos, y mantener una competencia leal entre los diferentes players que somos, porque todos vamos hacia un mismo fin, que justamente es generar mayor inclusión financiera, ¿no? Entonces, creo que esa es, desde mi punto de vista, hacia dónde tenemos que seguir trabajando. Gracias, Ramiro Hernández, Head of QR Payments en Mercado Pago. Y gracias nuevamente a todos nuestros panelistas. Creo que ha sido una sesión muy interesante. Hablamos de muchísimos temas y creo que hemos hecho nuestra aportación, nuestro granito de arena para seguir difundiendo CODI y todos estos canales de pago alternativos, ¿no? Particularmente este que ha tenido un crecimiento tan importante. Así que bueno, pues no me queda más que agradecer también a todas las personas que han estado aquí conectadas y le doy la palabra, por favor, a Gabriel Pérez Mata para cerrar la sesión el día de hoy. Nos vemos en Crevolution. Gracias Luis. Gracias a nuestro patrocinador STP por reunir a todo este conjunto de expertos en el tema. Y bueno, no me queda más que una vez más agradecerte a ti que estás al otro lado de la pantalla por seguirnos, por estar en este Open Session y recordarte que tenemos una cita en Crevolution 2021, hoy en su versión híbrida. Iniciamos actividades el 4 de octubre, estate pendiente de nuestras redes y estamos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.